Buenas, buenas. Hola. ¿Cómo andan por aquí? Hola, hola, ¿qué tal? Qué placer. ¿Cómo va? ¿Cómo anda la euforia lectora de este mes? Clara, ¿qué haces por acá? ¿Bien? ¿Quién a quién? A ver. Mira, Somos compañeras de taller literario en italiano. Qué divertido. qué bárbaro. Somos 15 y vivimos todos en la misma cuadra, dice una amiga. La cuadra Qué del Zoom. bueno. Qué maravilla, Marina, encontrarte acá. Qué lindo. Sí, Bueno. también. Bueno, estos son lugares de encuentro. Claramente la lectura es un espacio de afinidades selectivas. Además, Bueno, yo a Silvia la sigo hace mucho, le leo los libros y todo, y cuando me enteré que existía esto, que me apareció como una una yo estoy re opción. emocionada, porque Qué me bueno. apareció como una propaganda de Instagram, viste, que uno se mete en lugares de lectura y qué sé yo, te va tirando cosas, apareció Euforia, y me agarró la Mira. euforia a mí, viste, como soy. Qué bueno. Sí, sí. Buenísimo. No, yo voy a los Genial. encuentros de Silvia semanales, los anuales. Ya vamos a hablar, por Dios. A clásicos no tan clásicos, que Clásicos son no mis tan mis Sí, talleres. ya vi todo, ya Qué bueno. De paso, ya que estamos, les pongo a todos los que están aquí, esperen que se los adjunto. No, yo no lo puedo adjuntar eso. Pero bueno, lo pongo no puedo hacer nada, porque yo no soy host. Me confundo con mis propios talleres. Lo digo entonces, este miércoles próximo me pusieron una mesita en la hermosa sede de la librería Cúspide, que está en Recoleta. ¿Vieron ese lugar donde uno antes de ir al cine se entretiene mirando a ver qué libros hay? Bueno, voy a estar este miércoles a las 4 de la tarde, no solo firmando ejemplares de mi nueva novela, que vengo a buscar las herramientas, sino también charlando, porque lo que más me importa es conversar. Conversar. Así que bueno, eso en todo caso le digo a Euforia si les manda después el propio flyer que está en las páginas de Cúspide. Pero es el miércoles que viene a las 4 de la tarde en la sede de ahí de Recoleta, Vicente López, al 2000. Esos Bueno. horarios, imposibles, hay que laburar. A veces hay que laburar. A veces, ¿viste? Sí, para mí es justo, las 4 es un muy buen horario porque yo trabajo talleres a la mañana y a las 7 de la tarde, pero la hora de la siesta es la hora del paseo. Bueno, ahora sí, estamos todos los que tenemos la cajita mágica babélica con este nuevo libro. Y realmente todo este año, ¿no? Que estuvimos visitando autoras, más que nada, redescubiertas por las editoriales, en muchos casos españolas y también argentinas, que en realidad están dando cuenta, autoras, me refiero, aquí la tenemos a Charlotte Hillman, que es de fines del siglo XIX y cruza, ¿no?, al XX, porque ya su década fructífera, en realidad sus décadas más fuertes, tienen que ver con el comienzo de la literatura moderna del siglo XX, es decir, 1915 aparece su famoso Herland. Herland es un referente muy importante para la ciencia ficción feminista. Herland, ya su nombre lo dice todo, ¿no? Creo que se tradujo, ¿cómo es que lo vi en algún lado traducido Herland? Matriarcadia. Creo que lo tradujeron matriarcadia. Y es digamos, justamente es una utopía o distopía, si prefieren, que tiene que ver con Herland, como su nombre lo indica, ¿no? Después, bueno, eso nos lleva directamente a Úrsula K. Le Guin incluso, ¿no?, que es una autora muy querida, con la mano izquierda de la oscuridad, que es un referente de la ciencia ficción feminista y además una gran escritora, Úrsula K. Le Guin. Hay un libro inhallable, lamentablemente empiezo por un libro inhallable, cuando sé que todos ustedes quieren encontrar
pero bueno, no deja de ser un desafío interesante. Un libro muy raro que hicieron juntas Ursula K. Le Guin, y si la nombro es porque realmente es un referente con el que podemos, digamos, de Hillman a Le Guin hay un paso posible, importante, por la ciencia ficción feminista. Hay un libro precioso que se llama Gemelas del Sueño, que es una... Diana Bellesi, no sé si la conocen, es una gran poeta argentina. En la Argentina creo que es nuestra gran poeta, junto con Arturo Carrera, digamos, son los poetas vivos que tenemos cercanos. Diana Bellesi, por si no la conocen, y son poemas de Diana Bellesi traducidos al inglés por Ursula K. Le Guin, y poemas y textos de Ursula K. Le Guin traducidos al español por Diana Bellesi. Es una joyita ese libro. Gemelas del Sueño se llama. Bueno, empecé por un lugar para decir que justamente en Euforia venimos leyendo redescubrimientos. Algunos se sumaron a Euforia con este libro de cuentos, pero ya en el año hemos trabajado a Elizabeth Taylor, hemos trabajado a Kate Chopin, que fue muy, muy festejada. Bueno, Joyce Carol Oates en realidad no es un redescubrimiento, es una autora permanente que tiene todos los años algo nuevo para leer. Pero en realidad todo este camino del 2021 en Euforia también da cuenta que cuando se habla de escritoras mujeres no hay que recaer siempre en las pobres que llevan el peso del siglo, del feminismo, es decir, a Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar, incluso lo que se llama las góticas sureñas, del Deep South. Me refiero a Flannery O'Connor, Carson McCullers, Eudora Welty, todas esas escritoras, un poco lo hemos conversado, herederas de las puertas que abre el propio Faulkner. Sin embargo, y eso realmente es notable, ya vienen dándose. Lo que pasa es que fueron silenciadas o por algún motivo. En este caso también tiene sus complejidades, porque nuestra autora de hoy, no sé si leyeron el prólogo del Empapelado Amarillo y otros cuentos, ahí justamente refiere a la última etapa, cuando ella se postula a favor de la eugeneia. Me molesta tanto el término que me cuesta decirlo. Eugeneia, que si bien puede tener un pequeño aspecto positivo desde el punto de vista, por ejemplo, de las enfermedades genéticas, entonces esa, entre comillas, depuración puede contribuir a que las enfermedades, digamos, se detengan genéticamente con intervenciones. En realidad el término, que es un término griego, quiere decir buen origen, buen estirpe, y ella estuvo a favor en la última década de su vida, y eso oscureció un poco el lugar tan importante que en realidad viene a ocupar en la literatura con estos cuentos muy originales, muy visionarios para la época en que fueron publicados. La eugeneia viene un poquito como de formación también del darwinismo y termina obviamente en Hitler, en lo que significó justamente el nazismo desde el punto de vista de la mejora de la raza. Tiene que ver con los bebés de diseño, con el racismo científico, por supuesto, forma parte de lo que hoy se llama como intervención necesaria la bioética. Pero quizás por ello, esta autora que literariamente fue muy importante, las puertas que inauguró, las puertas que abrió, desde el punto no solo del feminismo, porque a Herland podemos sumarle una suerte de ensayo
artículo, porque ella fue periodista también, que se llama Women and Economics, un poco preconizando lo que después la propia Virginia Woolf va a escribir en Un cuarto propio, esta idea de que la mujer tiene que ser independiente desde el punto de vista económico, que es un poco la premisa, una de las premisas fundamentales del cuarto propio de Virginia Woolf. Más allá de esta impronta feminista, también es una gran escritora desde el punto de vista no solo del género de ciencia ficción, porque aquí tenemos cuentos de distintas vertientes. Incluso podríamos arrimarlo más a la manera en que Borges define el género fantástico. Les voy a decir que les manden después por mail una excelente clase que dio Borges sobre el género fantástico, larga y pausada, por la voz borgiana tan típicamente, digamos, cómo elige las palabras, como si la propia ceguera le permitiese ver las palabras, ¿no? Y ahí él trabaja con ciertos tópicos de la literatura fantástica que encontramos muy claramente en estos cuentos, muy claramente en estos cuentos. Por ejemplo, un eje fundamental del fantástico son los objetos que vienen a traer historias de otros tiempos, o que condensan sueños, apariciones. En este caso, por ejemplo, tenemos la mecedora, tenemos la glicina, el propio papel amarillo, el empapelado. Fíjense que son objetos que producen un efecto, que puede ser un efecto, digamos, siniestro, como suele ocurrir en estos cuentos, porque ella se inscribe más en un fantástico terrorífico, ese fantástico terrorífico que festejó precisamente un gran escritor de ciencia ficción y terror norteamericano, posterior a Hillman, que es Lovecraft. Ahí en el prólogo habla de cómo Lovecraft le dio la bienvenida y fue un poco quien subrayó la importancia de los cuentos de Hillman, sobre todo El empapelado amarillo. Lovecraft es, además de modificar la ciencia ficción, de volverla hasta más palpable, es muy impresionante la obra de Lovecraft, da miedo, pero un miedo corporal muy particular, sobre todo un libro que se llama, yo me acuerdo que hace mucho que no volví a él, pero que pasé por Los mitos de Cthulhu, que es el gran libro de Lovecraft. Bueno, él también le dio la bienvenida a Hillman, ¿no? Ahora ella, por su parte, fue una escritora autodidacta, pero de cuna. Vieron que a mí, si bien no me gusta trabajar desde el punto de vista autobiográfico cuando leemos ficción, es decir, no estar buscando en la vida las causas de lo que se escribe, sino tomar lo que se escribe como objeto creado para nosotros los lectores. Sin embargo, en el caso de Hillman y en otros también me gusta dar cuenta de una cuna, en este caso privilegiada por los referentes, es decir, padre bibliotecario, familia con mujeres importantes, mujeres desde el punto de vista no solo familiar de la autora de La cabaña del tío Tom, es decir, de abolicionistas, sino también de sufragistas. Entonces, si bien ella no es que estudió necesariamente letras, fue una gran autodidacta con un aval
su propia historia familiar importante para elegir un camino, para pelearse con otros caminos. Esto se nota muchísimo como temática de todos los cuentos. Es como si cada uno de estos personajes estuviese lidiando con un origen, con un mandato y quisiese irse para otra parte, de distintas maneras. Además, fíjense que en los cuentos ella juega con todo tipo de, digamos, de identidades y género. Hay hombres con hombres, mujeres con mujeres, hay cuentos que están relatados en primera persona del femenino, cuentos en primera del plural masculino, como el anteúltimo, que son 2 varones, en primera del plural, está en tercera, digo, puede ponerse, digamos, su narrador en cualquier tipo de identidad para contar una historia que en muchas ocasiones tiene que ver con problemáticas de identidad. Pero problemáticas de identidad en tramas en gran parte fantásticas. No es que es un relato costumbrista, ni tampoco realista. Ella está saliéndose del siglo XIX, del peso decimonónico, del realismo, y realmente es se está anticipando, porque yo mencionaba a las escritoras del gótico sureño es después del 20. Y ella está empezando a publicar a principios del siglo XX, muy a fines del siglo XIX, porque el empapelado amarillo es de la década del 90 del siglo XIX. Entonces realmente es una escritora con una prosa muy, muy moderna, hasta el fraseo muy, muy limpia. Tiene una prosa muy despojada y al mismo tiempo reflexiva y de mucha acción. Son cuentos no necesariamente, no se priva de lo descriptivo. A mí siempre me llama la atención cuando un escritor consigue producir suspenso, acción a través de lo descriptivo. Y no es que tienen que pasar cosas, sino que en estos cuentos, fíjense que muchos comienzan con sensaciones, colores, referencias de la botánica, como si el clima tuviese que venir del lado de un color. Vieron que en el empapelado amarillo el cuento se vuelve todavía más siniestro cuando ella huele un olor desconocido y se le ocurre pensar que es el olor del amarillo. De allí que me parece interesante subrayar el modo en que ella crea malestar a través de sensaciones de la visión, del olfato, del tacto, en muchas ocasiones. Quizás porque cuando dije que Hillman era autodidacta, no solo autodidacta desde el punto de vista de la escritura, sino que también hacía ropa, fue ilustradora, y en ese sentido se nota, a mí me gusta también esto, ¿no? Cuando se nota en quien escribe saberes de otros lugares. Aparte que le da un toque, otra vez como estábamos hablando el otro día, ¿viste? Un toque hogareño, un toque más personal, porque terminamos ocupando el lapino, ¿cierto? Absolutamente. Ubica muchas de sus tramas en hogares, en el momento en que el hogar se convierte en un pequeño infierno. El hogar en su
en su crisis, pero no es la crisis habitual de una pareja. Digo, uno no se va a encontrar con clichés, sino que realmente irrumpe por donde menos se lo espera. Y además, otra técnica narrativa que tiene ella, no solo en estos cuentos, sino en general, es ingresar al cuento sin que sepamos del todo quién es quién y qué está pasando. Eso produce un efecto de lectura justamente de suspenso, porque nosotros tenemos que suspender. El suspenso implica que uno tiene que suspender, quien lee tiene que suspender su juicio o la suposición, y entonces es el lector el que está en suspenso, hasta que advenga lo que está pasando. Son técnicas. Ella es, digamos, una escritora con mucha técnica cuentística. Se nota eso a la hora de la lectura. Recién veo que, claro, como yo no estoy como huésped, que hubiera estado bueno, quizás se me pueden hacer huésped, para poder dar la palabra o que ustedes la tomen. Si no, Euforia Lectora tendría que manejar. A mí me gusta que ustedes participen. Así que bueno, cuando quieran, ¿pueden ustedes abrir micrófono solos? ¿Sí? Bien. Entonces, como yo no tengo la posibilidad de irrumpan. Si hay algo que realmente quieren decir antes de que yo les proponga, irrumpan. Y nos vamos ordenando como podemos. Lo que no estoy viendo es el chat, que estaría bueno que lo vea. Ahí está. Bien, veo el chat, así que cualquier cosa también me pueden ir contando por chat si tienen alguna pregunta o comentario. Por otra parte, encontramos cierta cuestión autobiográfica desde el punto de vista de otra temática que anticipa Hillman, que es lo que tiene que ver con la maternidad. Matrimonio y maternidad. Dilema de matrimonio y maternidad. Supuestamente, el último cuento, les confieso que yo empecé a leer al revés el libro. Porque dije, a ver, ¿cómo es esto? Porque a mí me gusta mucho Lovecraft, entonces quería saber qué había encontrado Lovecraft en ese último cuento. Y además se la conoce a Hillman por ese cuento que le dio la fama a fines del siglo XIX. Sin embargo, no es el cuento que a mí más me gustó. Y me gustaría también después compartir con ustedes para hacer este balance que solemos hacer acerca de cuál es el cuento de cada uno de los que estamos aquí. En mi caso, ya se los digo, el cuento que más me interesó, pero me interesó quizás porque me interpeló la temática, es, que me olvidé el título, no me olvidé el tema, pero sí me olvidé el título, Aguas Oscuras. De todas maneras, lo podemos ir conversando, porque Aguas Oscuras es el cuento del poeta que quiere seducir a la chica que anda en canoa. No sé si me llamó la atención porque estoy justo por comprarme una canoa, entonces realmente me pareció muy interesante, implica tener una canoa, pero más allá del chiste referencial, me gustó mucho la propuesta, cómo ella cuenta la diferencia entre aquel que está en la vida contemplándola o mediatizada por lo simbólico, y la joven que le parece muy inútil la voz del poeta, siempre concentrándose en cuestiones de amor y muerte, y buscando un lugar para la lectura y no para la vivencia, que es un tema tan reencontrado en la literatura. Es el famoso momento de la maga y Oliveira en Rayuela, cuando
Silvia, si podés, Mellino, y si podés silenciarte porque rebota, salvo que quieran decir algo ahí, por supuesto abrimos, pero si no rebota mi propia voz y se produce un eco. En Rayuela hay un momento precioso del personaje varón, cuando habla de los ríos en relación a la maga, que no me acuerdo qué capítulo es, pero Cortázar justamente ahí revela el don de la maga de nadar los ríos. En cambio, Oliveira puede mirarlos desde el puente. La diferencia entre nadar y mirar. Y en este cuento, realmente con un desenlace, por supuesto, siniestro, está muy bien trabajada la idea de el poeta inútil culmina en la muerte, y la muchacha que se pregunta, digamos, acerca del nombramiento de las cosas y en relación a la vivencia, ¿no? Es un cuento muy interesante como lo cuenta, y además que es la madre que entrega a su hija al poeta. Hay muchos momentos de extrañas complicidades en estos cuentos. También de encubrir y descubrir. Encubrir al hombre, por ejemplo, y descubrirlo también. Como en el cuento, creo que es el primero, ¿no? Cuando, a ver si con los títulos yo me acuerdo más, sí, El regreso, ese también me pareció un gran cuento. Creo que ese y el otro que les mencioné fueron los que me resultaron más interesantes. Porque hay otros un poco más previsibles, por ejemplo, La madre desnaturalizada. La glicina gigante también me gustó, pero El regreso y Aguas oscuras me parecieron como los más logrados. Vieron que en todos igualmente se ubica más que el amor, no importa tanto el amor en estos cuentos, sino más bien la desconfianza. ¿Cómo se gesta la desconfianza, la sospecha? ¿Cómo se descubre al otro? ¿Quién es el otro? ¿Cómo escapar? ¿O cómo no se puede escapar de la atracción? El cabello dorado en el anteúltimo cuento. ¿Cómo no se puede escapar? Las dos cosas, ¿cómo escapar o cómo no poder escapar? ¿No? Hay bastantes ejes temáticos que hacen de este libro un libro muy, muy armónico desde el punto de vista de la relación entre cuento y cuento. No es que uno lee una historia y después tiene que adaptarse a otro tipo de relato porque la escritora juntó cuentos dispersos de su vida. No, aquí hay un recorrido a través de estos cuentos de una atmósfera creada por Hillman. Me gusta cuando ella dice al principio, en el prólogo, hay una cita de ella, cuando dice, no es que las mujeres tengan mentes más estrechas o más débiles, que sean más tímidas o inseguras, sino que cualquiera, sea hombre o mujer, que haya vivido siempre en un lugar estrecho y oscuro, que sea siempre resguardado, protegido, dirigido y controlado, inevitablemente se volverá más estrecho y más débil. Esto me parece muy, no solo muy lúcido, sino está de vuelta, porque no ubica necesariamente la problemática de la debilidad en la mujer.
sino que ubica la debilidad en cualquiera que esté sometido a mandatos, controles, lugares estrechos, hombre o mujer. El problema es la debilidad, porque a partir de la debilidad surge el abuso y la imposibilidad de elegir, Pero está muy bien trabajado esto, que ella lo dice con claridad. Por eso nos vamos a encontrar siempre con atmósferas opresivas. Y se sirve de los elementos sobrenaturales, por eso yo hablaba del fantástico, para dar cuenta de las atmósferas opresivas. Porque las atmósferas opresivas están en Silvina Ocampo también. Y ella se sirve de elementos sobrenaturales. El fantástico de Silvina Ocampo, si bien es más lírico, apela a este tipo de sensibilidades. Sí, Margarita, ¿querías decir algo? Me pareció una mano levantada. No, sí, me gustó mucho sobre la frase que habla acerca de lo estrecho y lo débil, relacionado al primer capítulo y también al segundo. Esos momentos que ella tiene de frialdad para tomar una decisión, y la decisión que toma, dándose cuenta y pensando, esa decisión pensada de a quién debía realmente resguardar, y estaba en esa situación de debilidad. Y en el segundo capítulo, que creo que es el de la madre y el poeta, el de aguas sucias, no me acuerdo, bueno, ahora cómo se llama. Aguas oscuras, aguas oscuras. Aguas oscuras, bueno, yo lo relacioné a aguas sucias. También, bien, porque la chica, la más joven, es muy inteligente, y es como que hace un doble juego con la madre, como que la madre la sirviera, y ella hace como un juego de, voy a intentar, voy a ver, pero no es lo que quiero, y por eso el desenlace que tiene, como si pareciera como si ella ya hubiese tenido todo tan fríamente calculado, y es como que habla mucho de la escritora, una mujer muy calculadora en su vida, muy pensante. Muy pensante, pero al mismo tiempo víctima de su propia circunstancia, porque cuando ella queda embarazada, después de haber tenido un amor, digamos, con una mujer, y luego, pero el amor que tuvo con una mujer no es un amor que invalide el mandato, porque en esos tiempos no eran amores callados. Entonces no es que uno se enamoraba de una mujer o ella se enamoró de una mujer y de esa forma el deseo cobraba, digamos, una realidad, sino que después venía el casamiento, o sea, sí o sí después venía el casamiento. No, entonces, después se casa con este médico, y cuando tiene a su hija, o su hijo, no me acuerdo, hija, Catherine, ahí va a sufrir lo que de algún modo refleja el último cuento. Ella misma va a tener la depresión posparto. Que si bien siempre existió, supongo que siempre debe haber existido la posibilidad de una depresión, la posibilidad. Sí, Clara. Tenés que darte el audio, ahí yo no lo manejo. Sí. No, adelante, luego que termines, agrego algo a eso, por favor. Dale. En este caso, ella lo elabora. Ella lo elabora a través del cuento, y en ese sentido se considera uno de los cuentos más autobiográficos de todo el volumen. Autobiográfico siendo un cuento completamente fantástico. Sí, ahora sí. Sí. Solamente para decir, justo yo soy médica psiquiatra, psicoanalista, y fue el cuento que a mí más me interesó. De hecho, se lo mandé a todos mis colegas psiquiatras y psicoanalistas, porque el cuento describe muy bien una psicosis puerperal, ¿sí? Porque hay fenómenos alucinatorios, digamos, y están muy bien descritos, ¿no?
y tiene como un acercamiento poético. Yo nunca había visto, nunca había leído un acercamiento tan maravillosamente poético a una situación tan terrible como la de la pérdida de la realidad en la psicosis, ¿no? Que es lo que le pasó a esta chica. Es como, no es solo una depresión postparto, es como otra cosa, digamos, que no siempre pasa, ¿no? Y cuando pasa, es como muy complejo, ¿no? Sí. Es una psicosis puerperal. Claro. A mí realmente me impresionó, fue el que más me gustó, y aparte porque, digamos, por mi práctica he atendido chicas o mujeres con estas circunstancias y es terrible, ¿no? Y ya que interveniste, justamente, ¿cuándo se diagnostica? ¿Es Freud o es posterior la psicosis puerperal? No, la psicosis, sí, Freud es el que mejor, a partir de Freud es que se habla de neurosis y psicosis. No, eso sí, pero específicamente la psicosis puerperal. El cuadro de psicosis puerperal es un cuadro que es muy reciente, el diagnóstico como una entidad aparte, no es una cosa. Antes nada, era, bueno, quedó mal de la cabeza, nada más, ¿no? Pero otra cosa interesante, y ya con esto cierro, es que Freud hablaba en esto de la mujer o la persona que queda sometida a una cuestión de encierro, ¿no? Freud hablaba de la psicosis del ama de casa, por ejemplo, ¿no? Pero en el sentido de la tarea siempre igual, siempre repetitiva, sin ninguna ganancia económica, sin ninguna valoración, bueno, y que esta cuestión repetitiva, insoportable, podía producir cuadros psicóticos. Mira, hay la practicaban, ¿no? Buenísimo. Me hiciste acordar esto del ama de casa. Hay un cuento genial de una escritora argentina que yo quiero mucho que se llama Tununa Mercado. Y mirá el título, miren el título que le puso al cuento. Es un ama de casa en repetición, y el cuento se llama Anti-Eros. Ya lo dice mucho, Anti-Eros. Y está todo contado, si no me equivoco, en infinitivo. ¿Repetís la autora, por favor? Tununa Mercado. Tununa Mercado. Es un cuento que está Anti-Eros, igual debe estar suelto en internet, porque muchos cuentos andan por ahí cuando uno los googlea. Anti-Eros está en... Ay, no me acuerdo en qué libro de Tununa está, pero bueno, es el primer cuento de un libro de cuentos de Tununa Mercado. Es la gran pareja de escritores que tenemos, que es Tununa Mercado y Noé Gittrick. Pero está en infinitivo, y entonces me acuerdo que empieza planchar tal cosa, limpiar los platos, y a medida, miren qué interesante, a medida que va progresando esta ama de casa en todo lo que tiene que hacer con sus cosas, está sola, no nos damos cuenta y en realidad empieza a masturbarse. Pero lo hace, es muy interesante cómo hace ese pase de anti-eros. Hay un momento que me resulta importante, en la página 180, cuando hablábamos del objeto, ¿no? Cómo trabaja el efecto del empapelado. Porque si bien el fantástico suele nutrirse, como Borges bien lo dice, de objetos, no necesariamente cumplen la misma función narrativa. Por ejemplo, si pensamos en otro cuento fantástico que tiene que ver con un azulejo, no con el empapelado, sino con el hombrecito del azulejo, exactamente, de Manuel Mujica Lainez, de Manucho. Es un cuento hermoso, conmovedor, pero ahí el azulejo, que también cobra vida, cumple una función opuesta a lo que pasa aquí con el empapelado. Pero me gusta mucho cómo lo describe, ¿no? En la página 180 dice:
uno de esos diseños llamativos y estrambóticos que cometen todos los pecados artísticos posibles. Ella fue ilustradora. Esta escritora fue ilustradora. Por eso, como decía, cuenta con ese saber. Cuando un autor cuenta con muchos saberes, se nutre su prosa. Y entonces ella ubica la desproporción estética y el efecto que puede producir, casi disruptivo, una mala terminación, por ejemplo. Entonces dice, uno de esos diseños llamativos y estrambóticos que cometen todos los pecados artísticos posibles. Es tan apagado que confunde al ojo que sigue el dibujo, tan pronunciado que irrita y suscita análisis constantemente. Cuando se sigue el recorrido de sus curvas variables y confusas a cierta distancia, se suicidan de repente, caen en ángulos escandalosos y se destruyen a sí mismas en contradicciones inauditas. Es fantástico como describe el fracaso de un dibujo. Y sigue. El color es asqueroso, casi repugnante, un amarillo chillón y sucio, desteñido de una manera extraña por la luz del sol que cambia lentamente. En algunas partes es de un naranja apagado y chabacano a la vez, en otras tiene un horrible tinte verdoso. No me extrañaría que los niños lo odiaran. Yo lo odiaría si tuviera que vivir en este cuarto mucho tiempo. Que ubica la problemática, en este caso, bueno, es un personaje que sufre, como bien decían, una psicosis, pero ubica en muchos cuentos el efecto estético. Cómo son tomados los personajes desde el punto de vista de la sensibilidad inmediata del entorno. Está muy bien logrado el efecto del entorno en personajes, por supuesto, ya en crisis. Porque tiene que haber una disposición. Tiene que haber una disposición. Ella se sirve de esta disposición para generar una trama macabra por momentos. También, sí. Yo le encontré resabios de Poe también. Puede ser, sí, me acuerdo del gato negro. Absolutamente. El corazón plator. Sí. Más ubicado en problemáticas vinculares. Claro. ¿No? Ella se centra más en lo que tiene que ver con problemas de matrimonio, problemas de amistades, madre-hija. En Poe eso no es lo fundamental, pero sí entiendo lo que vos decís, Marina, en relación a la técnica. Sí, completamente. Hay una página... ¿Cómo? Eso del gótico. Pero ya en el regreso, el primer cuento, ¿no? Cuando dice en la primera página, dice, invadía su mente un horror abrumador. Todo el tiempo se trata del horror abrumador. El horror abrumador que despunta a veces por una pesadilla. Hay varias pesadillas acá, ¿no? En los cuentos la pesadilla funciona como relato importante. Por otra parte, hay un momento, a ver si lo encuentro. Página 35. Insisto que el primer cuento tiene su peso, ¿no? Aquí había página 35 abajo, dice, aquí había dos mujeres y un hombre. Una de las mujeres era una esposa cariñosa, confiada, afectuosa. La otra era una criada cariñosa, confiada, afectuosa. Una jovencita, una exiliada, una subordinada, agradecida ante cualquier gesto amable, sin formación, sin educación, infantil. Tendría que haberse resistido a la tentación,
por supuesto, pero la señora Marroner era sensata y sabia. Lo difícil que es reconocerla cuando viene disfrazada de amistad y proviene de una fuente de la que una no sospecha. Salto unas líneas nomás. Mientras la mujer mayor y más sensata se esforzaba por entender y atenuar la fechoría de la joven y prever su futuro desgraciado, surgió en su corazón un nuevo sentimiento, fuerte, claro y arrollador. Una condena sin paliativos al hombre responsable de esto. Ella ubica la narración en tercera, porque este es un cuento contado en tercera persona. El narrador omnisciente ubica el momento de tránsito y revelación. Cuando creía que ella, digamos, era la descuidada, y luego percibe que es su marido el abusador. Y entonces ese descubrimiento le permite actuar. Porque corroborar un prejuicio no modifica nada. Mientras que descubrir una realidad permite un cambio. ¿Lo podés repetir? Porque es para un cuadrito esa frase. No, me cuesta repetir. Un prejuicio no cambia nada. No modifica nada. Eso, hasta ahí me acuerdo. Porque el prejuicio es, ay, esta sirvienta o esta criada hizo lo que hacen todas las criadas. Lo que pasa, Silvia, que esta mujer lo pudo hacer porque tenía una formación académica, no era una ama de casa de esas que si hubiera sido otra cualquiera, la echa y no le importa nada ser una cornuda, consciente, y bueno, y se contrata a otra sirvienta fea, no sé. Ella lo pudo hacer porque cuando dejó, digamos, como, digamos, asentar las aguas y que todo decantara y pudo pensar con esa inteligencia que tenía, porque había estudiado en Boston, se dio cuenta de que el problema no estaba en la chica, que era una chica que no tenía materia prima intelectual para actuar contra eso, sino que era no le puedo decir que no porque es el señor, ¿no? Claro, como tantas veces. Sino que era el marido que tenía todos los instrumentos para saber a dónde estaban los límites y no los utilizó. Bueno, y ahí, por eso continúo, el cual lo decís, dice, él sí sabía, que es lo que vos decís, él sí sabía, él sí entendía, él sí podía prever y medir las consecuencias de sus acciones por completo, él sí comprendía perfectamente la inocencia, la ignorancia, la gratitud afectuosa, la docilidad habitual, y se había aprovechado de todo eso deliberadamente. Y como también algo de lo que nombrabas recién en cuanto a las herramientas que posee ella, me gusta mucho la frase siguiente con la que comienza el párrafo. La señora Marroner subió hasta las cumbres heladas de la aprehensión intelectual. Hermosa descripción de cómo elaborar semejante abuso y traición, ¿no? No, es un cuento muy interesante. Cuando yo les decía que muchos empiezan con olores, colores, si bien no es un cuento quizás demasiado llamativo, sin embargo empieza y termina de la misma manera, entonces hay una intención. El segundo cuento, que se llama A través de, está muy bien trazado como relato. Empieza y termina de la misma manera. Siempre que un cuento empieza y termina de la misma manera, significa que hubo un trabajo artesanal de confección. No es casualidad, obviamente. Y empieza con colores. Los colores del amanecer se deslizan por la pared de mi cuarto lenta, suavemente. Negro, gris, oscuro, azul apagado, lavanda suave.
rosa claro, amarillo pastel, dorado cálido, la luz del sol, un nuevo día. Y sigue, me gusta, el comienzo es estupendo. Me levanto con el mundo, estoy viva, puedo ayudar. Aquí, al alcance de la mano, están las dulces tareas hogareñas a través de las cuales mi vida tocará otras vidas. Está muy bien descrito esto. Pero después empieza a aparecer, y ahí se me arrimó a otra escritora que yo siempre recomiendo y valoro mucho, que es Katherine Mansfield, empiezan a aparecer un montón de exclamaciones. Los signos de exclamación, que suelen tener, digamos, una segunda lectura. Los signos de exclamación en un tipo de escritora como Charlotte Perkins Gilman, que es irónico. No es el signo de exclamación de ¡ay, qué hermoso esto que estoy haciendo, qué exaltada que estoy!, sino que es maníaco, ya que tenemos psicoanalistas en la sala, es maníaco. Entonces, van a ver que en este cuento a cada rato, ¡ay, qué bien! ¡Qué hermoso! Y esos signos de exclamación tienen un uso que no es el del romanticismo, por ejemplo. Que el romanticismo, siglo XVIII, utiliza muchos signos de exclamación. El Werther de Goethe está colmado de signos de exclamación. No son estos signos de exclamación. Sí. Alguien abrió el micrófono, a ver. Bueno, no puedo manejar esta situación. Por ejemplo, ya que la cité a Katherine Mansfield, el cuento que suelo también compartir aquí, que se llama Felicidad, el gran cuento un gran cuento, Felicidad, de Katherine Mansfield, empieza con, no sé qué me pasa, esta felicidad, no sé, esta dicha de este día. Y obviamente esa exclamación va a conducir a la revelación muy bien trabajada del adulterio, ¿no? Es un gran cuento del adulterio, sobre todo desde el punto de vista de qué significa descubrir a la otra, o cómo se descubre a la otra. Y inteligentísimamente, Katherine Mansfield pone en escena que se descubre a la otra enamorándose de la otra. Genial. La esposa que no sabe que el marido está con otra, sin embargo, se enamora de aquella sin saberlo. Es un triángulo muy original. Pero todo con signos de exclamación. Por eso felicidad, felicidad. Bueno, ya estamos llegando a nuestra hora. No sé si tienen ganas de comentar algo más. Tuve un poco charleta. Sí, acá. A mí me gustaría comentar lo último del cuento A través de, que para mí fue uno de los preferidos por el ritmo que tiene en la manera como va utilizando estas exclamaciones. Y me parece que esos signos de exclamación son también un poco una denuncia de esa maternidad esperada, sacrificada, de esa madre abnegada, que hasta su propia madre, porque es una relación madre-hija, ella está esperando inclusive que su madre llegue para que le cuide los chicos, para poder ir a comprar más cosas para seguir cosiéndole a los chicos, o sea, era como todo un círculo vicioso. Así que me parece que esos signos también los noté como especie de una denuncia, o la única herramienta que tenía para denunciar. Por eso decía yo que son irónicos, ¿no? Porque es una exclamación finalmente es una queja más que un festejo. Sí, tal cual. ¿Silvina? Sí, sobre la felicidad, esto que comentabas en tono irónico, porque estoy tan feliz y todo esto, me hiciste acordar una película que se estrenó este año en el Festival de Cine Alemán, que se llamaba justamente Felicidad, y gira en torno a este tópico. Si la pueden ver, se las recomiendo porque es muy profunda la narrativa que tiene la película.
y justamente aborda este punto de contradicción de los seres humanos, de cuando nos sentimos felices a veces no soportamos ese grado de felicidad, y también gira en algo en clave amorosa con otra persona. Ah, mira, buenísima. Genial. ¿Sobre Tiene el mismo nombre. Felicidad. Felicidad. Y también me llamó la atención una partecita de La madre desnaturalizada, porque me gustó mucho el hecho de la hija, ¿no? Esta soltera de 36 años que pone en jaque el rol tan conservador de la madre y sus amigas ante esta forastera que tomaba noticias. Y cuando cuentan el relato, la que defiende a la chica esta que se había quedado sin madre, criada por el padre de manera muy libre, también intervenía en la figura de un médico, misma figura de la médica que termina liberando de ese contexto opresivo que vos venís diciendo en el corazón del señor Pibbs. Que lo libera ahí. Sí, buenísimo. Esa conexión me pareció fabulosa, y en una partecita que me pareció genial, que es cuando le dice, bueno, pero nadie tiene en cuenta que si ella no se hubiese sacrificado por los hijos de los otros, entonces nosotros no estaríamos, ¿no? Ese concepto del sacrificio que esas propias mujeres no contemplaron dentro del propio relato que le hacen a la forastera, ¿no? Que lo tenían todo y además, perdóname, sí. Y además me parece genial esta idea de que la maternidad no necesariamente es la del hijo propio. Exacto. Y otra cosa que se me vino a la cabeza cuando vos decías, porque ellas en un momento, viste, que recalcan varias veces, pero el sentimiento de maternidad es innato. Sí, ¿viste? claro, Pero toda la contradicción de innato con los propios, no con el otro, con el niño de los obreros, por decirlo así, que ellas ni siquiera los contemplaban como niños, a quienes podían asistir de alguna manera. Y otra cosa que me pareció buena es que ella como que en varios de sus relatos toca el tema de la maternidad, ¿viste? Entonces, en este de Madre desnaturalizada, cómo ese padre a través de la ciencia, de la no medicación, que también se reitera en este último médico, ¿no? Del estado puerperal que la lleva aislada al campo, que no la quería medicar para que vuelva a estar en sí y equilibrada, en un momento dice, y le enseñó cómo venían los niños al mundo. Esa parte me parece fabulosa, porque solo así va a poder decidir si quería ser madre. Bueno, ahí piensen también en términos, digamos, de la decisión de ser madre y de cómo llegan los hijos, la dificultad con los métodos anticonceptivos para la época. Estamos hablando de fines del siglo XIX. Se nota, está muy presente esa dificultad en estos textos. Para poder elegir. Sí. ¿Davanés? Hola, ¿cómo están? Me tocó mucho este libro porque precisamente yo vivo en Connecticut y ella vivió bastante tiempo en Connecticut, al parecer. Pero me gustó mucho el corazón del señor Peebles. Me pareció que en los demás cuentos ella cuenta muchas historias de mujeres y de situaciones de mujeres, pero en este se identifica con el hombre. Sí. Este hombre que ha sacrificado todo, que en realidad ha hecho mucho por su familia, y se ha negado a sí mismo. Sí. Me encantó mucho ese. Por eso yo hablaba, tal cual, al principio yo hablaba de la plasticidad de esta autora por transitar distintas voces, ¿no? Sí. Bueno, podríamos seguir hablando un montón porque hay cuentos que quedaron para comentar. Ella misma, cuando yo decía la referencia autobiográfica, cuando tuvo que casarse, porque quiso o porque tuvo, uno nunca sabe, postergó su casamiento diciéndole, te amo, pero amo más trabajar. Sí. Sí. Y eso dicho a principios del 20 o fines del 19, implica una apuesta del deseo interesante, ¿no? Que creo que se traslada a la búsqueda literaria. Bueno, qué bueno. Dejó a la hija a cargo del padre, ¿no? Y después dijo que esa señora, que era una amiga que la albergó en California, que su segunda madre iba a ser mejor que la primera, o sea, muy fuerte para esa época. Muy fuerte. Yo quería decir hoy te cuestionarían, en esa época la deben haber condenado.
Sí. En esta también. Marina. En esta también. Lo que quería decir es que por más básico que suene, haber podido poner en palabras todas estas historias es muy importante, muy complejo también. Sí. Sí, y además no solo poner en palabras, sino que se vuelvan cuentos atrapantes. Ahora, es maravilloso, no sé, estoy descubriendo escritoras las cuales nunca había escuchado hablar. Ella, Kate Chopin, y qué importantes que fueron, qué producción poética, feminista en esa época. Y no son dogmáticas. Digo, no es que uno está leyendo una denuncia, dicho así feo, berreta, no. Son poéticas, son líricas, o sea, tienen un vuelo importante, pero al mismo tiempo mucha fuerza desde el punto de vista temático, ¿no? Sí. Silvia, esa misma frase que dijiste sobre te amo, pero más amo trabajar. Hay una película que cuenta la historia de la primera directora de orquesta que salió en Netflix, que se llama Antonia, sí. Que vieron que también dice, te amo, pero si yo acepto casarme con vos, nunca seré directora de orquesta. Sí, ¿no? La misma buenísima, buenísima. Bueno, qué suerte que nos estamos alimentando bien con mucha euforia. Veremos qué nos depara el próximo mes. Les vuelvo a invitar para quienes llegaron más tarde, el miércoles a las 4 estaré en la sede de Cúspide, de la librería Cúspide en Recoleta, por si andan por ahí, me pasan a saludar y charlamos un rato. Con mi novela Vengo a buscar las herramientas, y bueno, ojalá que nos toque un buen libro en la próxima cajita. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Chao, nos estamos viendo. Sin duda, gracias, Silvia. Chao, nos vemos. Gracias.